A María José Lubertino. Bueno, ella está en Buenos Aires, creo que está en la Carta Blanca, que nos va a contar un poco más, por el tema de el no al ajuste a las obras sociales. María José Lubertino es una feminista política, abogada, ha militado en diferentes movimientos sociales, como feminista en el movimiento de mujeres y organizaciones de derechos humanos, entre otras. Fue miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el 2003. ¿Cómo está? María José, ¿estás ahí? Sí, creo que tienen algún problema de audio, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Ay, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Bueno, sí, bueno, se va y viene, pero lo intentamos, dale. No, quería, estaba anunciando que estabas en la marcha, estaban haciendo presencia con el tema del no ajuste a las obras sociales. Sí, bueno, estamos tratando de clarificar lo que está sucediendo porque obviamente, digamos, hay información contradictoria, distintas áreas del gobierno van diciendo cosas diferentes, Sí. Todavía no se sabe cómo terminará esta situación, pero lo que a nosotras nos queda claro es que la verdad es que no se puede hacer un recorte sobre las personas con discapacidad, sus beneficios sociales. Sí. En primer lugar, porque estamos hablando de derechos humanos básicos, de personas en situación de vulnerabilidad, Sí. y porque hay firmada la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, compromisos internacionales, la Constitución Nacional, principio de no regresión, Sí. Y de progresividad en relación a todo lo que sean derechos, ¿no? Entonces, que estamos un poco consternados porque se están haciendo una serie de ajustes, lo mismo que los tarifazos de luz, de gas, con el recorte de los subsidios, Sí. Que poco tienen que ver con el contexto de inflación en el que estamos viviendo y sobre todo porque esto se está haciendo para poder tener los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional o para afrontar compromisos internacionales, cuando en realidad, bueno, por otra parte nosotros estamos planteando que los compromisos asumidos con el fondo son nulos porque se contrajo una deuda durante el gobierno de Macri que es ilegal, ilegítima, que el Fondo Monetario es cómplice de cómo se adquirió esa deuda. Entonces, bueno, la discusión no es solo un punto vinculado a las personas con discapacidad, sino que atraviesa distintas cuestiones y problemáticas, ¿no? Pero de hecho, las personas con discapacidad, si se llegara a producir ese recorte, tienen derecho a presentar un amparo o un amparo colectivo. El problema, como yo digo siempre, es que si se efectivizan esos recortes, aunque después de un juicio les den la razón, el problema es cómo hacen en el mientras tanto las personas más pobres, más humildes o que dependen de esos beneficios de la seguridad social para la subsistencia. Sí, porque no solamente esto afecta a los profesionales que se dedican justamente a la rehabilitación de las personas con discapacidad, sino que afecta también al transporte que traslada a las personas a dichos centros. Sí, hay toda una discusión y no está claro si en realidad están pasando este dinero a las obras sociales y están sacando de juego a los antiguos prestadores y van a ser las obras sociales las que van a cubrir este servicio. Hay varias informaciones que vamos leyendo a lo largo del tiempo y que parecen indicar en este sentido algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, en principio algunas personas le echaban la culpa a Massa de haber tomado esta medida, pero hay 3 decisiones regresivas en relación a los derechos de las personas con discapacidad que se tomaron con antelación a que Massa asumiera. Una de ellas fue la decisión de recortar 100.000 prestaciones para personas con discapacidad en el presupuesto de la Superintendencia de Servicios de Salud. Así, en el presupuesto 2021, la partida de atención al discapacitado, cito textual, no es la palabra correcta, pero así aparece
en el presupuesto nacional, preveía un subsidio mensual de 150.000 pesos, que en el presupuesto 2022 disminuyó a 53.011 pesos. La segunda decisión fue transferir a las obras sociales como pago a cuenta la suma de 2.000 millones de pesos. El promedio de las transferencias para las obras sociales, para 247 obras sociales, fue de 8 millones de pesos por obra social. Así, las que más recibieron fueron OSECAC, OSDE, OPRERA, UOCRA, Unión Personal, etc. Ahora, desde el 2020 hay 23 resoluciones que le transfieren recursos a las obras sociales. Después, la tercera decisión es que se inicia el debate de un proyecto de DNU, de Decreto de Necesidad y Urgencia, que deja sin financiación genuina a la discapacidad y destina ese dinero a los gremios más poderosos a través de sus obras sociales. Recién después de todo eso asume Massa, o sea, todo eso ocurrió antes de que Massa asumiera como ministro. Claro. Después Massa asume y él interviene para calmar al sindicalismo y dice que el Estado le daría 1.500 millones hasta fin de año para el Fondo Solidario de Redistribución. Y entre tanto algunos gremios operaron en la prensa y se hablaba de un decreto que venían negociando desde el año pasado entre la superintendencia y Andis. Después Massa habría aflojado, dicen los medios, y prometió transferir dinero a la superintendencia para las... coincidentemente, la AFIP comenzó a tener problemas administrativos para pagar las prestaciones y los pagos pasarían para septiembre. Y finalmente el Ministerio de Economía se deslinda de la responsabilidad sobre estos recortes en discapacidad y Andis saca un comunicado diciendo que están estudiando los cambios. Lo cierto es que los prestadores dicen que no recibieron los pagos, tuvimos marchas, movilizaciones, y acá, más allá de los prestadores y los del transporte, los que se van a jorobar son las propias personas con discapacidad, que van a ver que dejan de prestar los servicios, ¿no? Sí, es un caos ya. Hace ratazo que también están de alguna manera trabajando, si se quiere, gratis, porque están cobrando fuera de término, algunos con mucho atraso, muchos meses de atraso, y ahora si se recorta encima, un montón de gente va a quedar sin atención. Bueno, por eso tenemos que estar atentos y seguramente las organizaciones, las redes que nuclean a las personas con discapacidad estarán en condiciones de presentar un amparo colectivo, pero lo importante es que las personas individuales no se sientan solas. No todas las personas tienen recursos, no todas las personas tienen la capacidad de tener un abogado y de plantear un amparo. Para eso tienen que estar los defensores del pueblo en cada municipio, en cada provincia, a nivel provincial, a nivel nacional. Lamentablemente no tenemos defensor del pueblo de la nación desde hace varios años, y esto es grave porque este sería un caso, obviamente, para que llevara adelante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero bueno, habrá que presentarse al Ministerio de Salud, habrá que presentarse ante la superintendencia y bueno, me parece fantástico que hayan iniciado marchas, movilizaciones. Lo importante es que se escuchen las voces de las propias personas con discapacidad, sí, de a y poquito, que alguien les explique cómo van a cubrir esas necesidades, ¿no? Sí. De a poquito, diríamos, es muy escaso, pero los medios están informando de alguna manera, ¿viste? Como para que la gente vea que hay una carpa blanca ahí frente a la Casa Rosada y están luchando por todo esto que, bueno, es un desastre. Por eso, lo que deberíamos, todos los organismos de derechos humanos, las organizaciones que trabajamos por este tema, es escuchar. Yo creo que sería muy oportuno que las propias personas con discapacidad se organicen, que llamen al INADI, que presenten denuncias, que no se queden quietos, que llamen a los funcionarios públicos, que le pidan a cada municipio que se movilicen en defensa de ellos mismos. Por eso te digo, Defensorías del Pueblo y INADI deberían estar tomando
la palabra en este tema e iniciando acciones. O sea que la gente de Chivilcoy, que tenemos nosotros acá una Defensoría del Pueblo, se pueden juntar, aunarse y hacer justamente el reclamo del recurso de amparo acá mismo, entonces. Sí, yo creo que es muy importante que se asesoren con el defensor o la defensora del pueblo de Chivilcoy para que los ayude a ver si él puede presentar él mismo el amparo en defensa de las personas con discapacidad de Chivilcoy o orientarlos de cómo canalizar esta acción, pero sin duda o hacer los reclamos o hacer las llamadas telefónicas o tomar los casos. No puede haber una persona que se quede sin la rehabilitación. Sin la rehabilitación, sin duda. Exacto. María José, yo te quería comentar que te conocí en la legislatura porteña cuando se hizo el cierre de jornadas accesibles. Tuve la oportunidad de hacerte una entrevista en ese momento. 2004 era, en el año diciembre de 2004. Sí, qué bueno, y sí, me acuerdo muy bien de todo el buen trabajo que había hecho Chivilcoy para las personas con discapacidad, por los temas de accesibilidad, etcétera. Sí. Ahora, una cosa muy importante que te quiero comentar, si tu programa lo siguen las personas con discapacidad, es que estamos presentando un proyecto que se llama Proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, y que va a tener uno de sus objetivos es el empoderamiento de las mujeres con discapacidad para que conozcan más sobre sus derechos ante la violencia. En muchos casos, las propias personas con discapacidad y las propias mujeres con discapacidad no saben que muchas situaciones a las que se ven sometidas son violencia de género. Las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad en particular han estado muy sometidas en muchos aspectos, sobre todo las que son de mayor edad. Ahora las nuevas generaciones tienen más información y también están más empoderadas las chicas en general, pero vamos a estar iniciando esta capacitación el 6 de septiembre, van a ser capacitaciones online. Lo hacemos con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos articulando con varias organizaciones no gubernamentales, como es el caso de APA, como es el caso de Discapacidad de la CTA, la Fundación Rumbo, REDI, el área de discapacidad de la AMIA. Estamos trabajando muy intensamente con muchas articulaciones para llevar adelante esta capacitación y se pueden seguir en nuestras redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. En nuestra página web está todo el proyecto y también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, está cómo inscribirse, cómo mandar un mail de inscripción y espero que ya tenemos muchísimos inscriptos, más de 300 inscriptos, casi 400, pero vamos a trabajar en este proyecto durante 3 años y esperamos que muchas mujeres y jóvenes y niñas y adolescentes con discapacidad puedan estar fortalecidas después de nuestro trabajo. Me parece bárbaro, yo algo leí, ya me lo había mandado Julia Almirón, y listo, seguimos difundiendo eso y también vamos a ir siguiéndote, María José, para que digas, no sé cuándo comienzan y todo eso. Así es, empezamos el 6 de septiembre, el martes 6 de septiembre, la capacitación para las mujeres con discapacidad como prioridad y va a durar todos los martes de septiembre. Muy bien. Bueno, yo te agradezco un montón que hayamos podido lograr esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos por acordarte de nosotras y seguimos en contacto y siempre en las redes y a través de las colegas que vos sabés que Juli también forma parte de nuestra organización y ella siempre está atenta a contestar a las preguntas de todo el país. Sí, yo tengo este programa por suerte hace 19 años
que en Chivilcoy y la zona no hay otro programa que hable sobre discapacidad y se ocupe de esos temas. Bueno, buenísimo. Así que bueno, nos vemos y muchas gracias. Muchas gracias, María José Lubertino. Muchísimas gracias. Hasta luego, querida. Hasta luego. Bueno, así pasó María José.